De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Vamos a empezar con una oración inicial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo y con el poder de su sangre redentora, los exorcizo espíritus inmundos, quien quiera que sean, demonios, poderes satánicos, fuerzas de destrucción, legiones, reuniones y sectas diabólicas, para que se aparten y huyan de mí y de mi familia y de nuestra vida para siempre. Los ato y quedan sin poder y les mando salir por las puertas que entraron. Cierro todas esas puertas y las sello con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les prohíbo toda acción e interacción, toda comunicación e intercomunicación espiritual y los mando cautivos sometidos a la obediencia a Cristo Jesús. Fuera de mí, fuera de mi familia, fuera de mi casa, fuera de mi trabajo, fuera de mi negocio, fuera de mis pertenencias. Y todo esto, Padre, te pedimos, nos lo concedas por los merecimientos de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vemos lo que nos dice San Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios, por la escucha de la palabra. Esto no lo dice él como algo que descubre por su propia iluminación que Dios le haya concedido. No, la Escritura se pasa diciéndonos que es por la escucha de la palabra que va a venir el aumento de la fe. Empezó nuestro Señor lanzando su primer Shema. Es una palabra que significa escucha Israel. En cuanto entregó las tablas de la ley a Moisés, se pronunció este Shema en la boca de Moisés. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel. Y esta palabra la vamos a seguir oyendo en los labios de los profetas del Antiguo Testamento, de los reyes del Antiguo Testamento, de los sacerdotes levitas. Luego, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, por el mismo Señor, lanzando un Shema con su sello propio, decía: el que tenga oídos que oiga. O sea, escuchen. El Padre Eterno, Él mismo nos da su Shema, hablando a través primero de los profetas, luego decidió hablarnos en persona por medio de su Hijo, dice el libro de los Hebreos 1:1. Y nos pide en el Evangelio que escuchemos a su enviado. Pues su enviado es Cristo mismo. Dios anunció, como ya dijimos, a través de los profetas, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, anunció a través de su propio Hijo, el Emmanuel, en medio de su pueblo, Dios en medio de su pueblo. Luego vendrá la iglesia con ese envío que hace el Señor. O sea, el trabajo profético que Cristo dio a su iglesia, cuando la envió a anunciar
su palabra en el mundo, lo hizo con esta certeza. Ahí en San Lucas 10:16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. O sea que así como él no habla palabra que no le ponga su Padre, es como un altoparlante, como una bocina transmitiendo. No habla por sí mismo, sino lo que el Padre pone en sus labios. También nos garantiza que cuando hablamos en su nombre, la garantía y la fecundidad no la va a dar nuestra palabra misma, sino la palabra ungida que a través de su Santo Espíritu vamos a expresar. Por eso dice que al que a ustedes escucha, a mí me escucha. Él mismo hablando a través de nuestros labios. Es que nosotros no podemos tocar ni tenemos inteligencia para penetrar a los problemas de la gente que nos está escuchando, a veces asambleas de decenas de miles, de cientos de miles, de millones, como sucede con los medios de comunicación masivo como el que estoy empleando ahorita. Yo doy un tema central pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Me he preparado en oración antes de empezar el tema, pero yo no sé la obra que el Señor va a hacer en el corazón de cada uno de los que me está escuchando. Para cada uno tiene un aprovechamiento especial según su necesidad. Por eso cuando a veces hay una plática en la que vienen amonestaciones dadas por el predicador en el nombre de Dios, muchos se ven reflejados en esto y piensan que el predicador conoció de su problema y que los está exhibiendo públicamente. A veces hasta hay reclamos. No, es el Señor que nos anuncia con su espada de doble filo que penetra carne, huesos, tuétano. O sea, nos confronta con nuestra conciencia. No podemos esconder nuestros pensamientos. No podemos esconder nuestras necesidades y nuestras acciones que deben ser corregidas. Y viene el Señor en su palabra y teje un traje a la medida en cada persona. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta palabra. Quienes a ustedes escuchan, a mí me escucha. O sea, no están escuchando una palabra pronunciada por un hombre. Están escuchando a mí mismo porque ustedes predican con la unción del Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús es el Señor, se puede decir, si el Espíritu Santo no lo inspira. Y dar un tema, desarrollar un tema, exige llevar una secuencia e ir haciendo una proclama, sí, con una orientación, con un proyecto, pero que no alcanza a saber la obra completa que Dios está haciendo a través de ella. Cuando la Virgen Santísima, ahí en las bodas de Caná, que leemos en San Juan 2:5, dijo, hagan lo que Él les diga. Está la iglesia representada en ella. La iglesia pide a los hombres que escuchen a Jesús y lo obedezcan. Ese es el envío que ha recibido. Esa es la proclama de la buena nueva. Escuchen a Jesús porque lo que anuncia nuestro Señor es que la voluntad del Padre es que todos nos salvemos. Esa es la buena nueva. O sea, no es un Dios vengador. No es un Dios que viene a castigar en forma despiadada. No, para empezar, de Dios no puede salir crueldad, no puede salir ninguna de estas expresiones que nos reconocemos en los humanos. Lo que nos dice en su prédica nuestro Señor es que tenemos un Padre
dispuesto al perdón. Lo vimos en parábolas maravillosas como la del hijo pródigo. Todos hemos dilapidado la riqueza del Padre, todos, de una forma u otra. Y el Padre nos ha acogido con los brazos abiertos. Yo siempre repito a veces una frase del crisagio de Isaías que se reza los domingos a la Santísima Trinidad. Dice una estrofa: tú del hombre delincuente tierno suspiro recoges, y sus plegarias acoges porque eres un Padre clemente. O sea, nuestro Señor, al mayor de los delincuentes, no lo señala, no lo margina, sino al contrario. Anda en pos de él, está anhelante, como en la parábola del hijo pródigo, que salía ese padre bueno y se ponía ahí en la terraza y perdía su mirada en lontananza, hasta donde se pierde la mirada en el horizonte, esperando ver el regreso de ese hijo, porque sabía que fuera de la casa paterna todo es sufrimiento. Si cumples mis mandamientos, vas a ser bendito y vas a ser feliz. Si escuchas mi palabra y no la atiendes, vas a llevar una vida de maldición y no va a haber felicidad en tu vida, va a ser infelicidad. Esta es palabra de Dios, hermanos. Entonces es importante que escuchemos ese Shema que la Iglesia nos hace para mantener vigente el anuncio de la buena nueva y que todos nos salvemos. Y fíjense bien, y que aprovechemos al máximo las promesas que hace el Señor. Él te pone a prueba, a la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Te reta. A ver, cumple lo que yo te estoy diciendo, a ver si yo cumplo también. O sea, el Señor siempre va a cumplir. Es la verdad esencial. No es una verdad adquirida por virtud que a veces falla. No, es la verdad esencial. Él es camino, verdad y vida. Bien, pues vamos entonces a ir viendo en qué consiste ese Shema de la Iglesia y cómo hacer esa proclama, imitándonos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a una pausa para luego seguir hablando de este tema. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo, fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.